tranquilo. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos de nuevo a la tarde de nuestro coloquio Vestigios Medievales, cómo imaginar los humanismos hoy en la Escuela de Estudios Generales. Gracias al público que nos visita esta tarde, gracias a las autoridades que nos acompañan y bienvenidos sean a esta mesa central del coloquio. La mesa tiene por nombre Herejía y Ambiente y el mundo de la traducción y está a cargo de los profesores Esteban Sánchez, que es profesor de la sección de Historia, de Historia de la Cultura de Estudios Generales, y el profesor Luis Diego Cascante, que es profesor de Filosofía y Pensamiento también de acá de esta escuela. Pues entonces ellos nos van a presentar esta mesa y luego entonces tendremos un tiempito para las preguntas y comentarios del público. Sin más, entonces los dejo con el profesor Esteban Sánchez. Listo, sí. Listo. Bien, buenas tardes a todas y todos. Un gusto que estén aquí en el coloquio sobre vestigios medievales. Un coloquio que me parece muy interesante, las discusiones que se van a realizar en las diferentes mesas y las ponencias. Y en este caso, cuando se dio la convocatoria, entonces yo comenzaba a pensar las posibilidades de discusión dentro de al menos del tipo de investigaciones o de desarrollo de discusiones que realizo y en los espacios en donde se hace la discusión. Entonces pensé estos dos espacios, los cuales desde el punto de vista del trabajo cotidiano que hago, pues están muy relacionados, ¿verdad? Que es primero el universo de los espacios religiosos, ¿verdad? Que es en términos del tipo de discusión y de producción historiográfica en el que me estoy inmerso. Y pensar estos dos escenarios que siempre han tenido una relación bastante conflictiva o bastante, digamos, tensa, pero al mismo tiempo hay una circulación desde el punto de vista histórico, cultural, intelectual, incluso en términos de lenguas, ¿verdad? En tanto los espacios en los que han convivido o en los que han tenido confrontación. Y a partir de eso, entonces, propuse esta ponencia que la titulé Lo medieval cristiano y lo islámico, la dinámica de los saberes y su circulación en el mundo medieval. La producción que existe sobre temas de saberes, que digamos es una producción no solamente historiográfica, sino que también se desarrolla en otras disciplinas, ha tenido, digamos, una producción importante en las últimas 2 décadas, podríamos decir. El primer acercamiento que yo tuve fue a partir de la construcción, digamos, o la reconstrucción que se ha hecho del mundo misionero, de la primera modernidad, que es un concepto que se ha utilizado para establecer la forma en que se han dado los vínculos a partir de la expansión europea del siglo XVI-XVII particularmente. Pero a partir de eso, como corriente historiográfica, se ha establecido también otro tipo de discusiones que ya no dependen exclusivamente de ese primer escenario donde se aplicó, digamos, esa concepción, sino que ya se ha trasladado, digamos, a otros, digamos, espacios, no solamente geográficos, sino también para ver desde el punto de vista cualitativo cómo es ese intercambio, digamos, entre culturas y, por supuesto, que la producción intelectual y científica tiene un papel clave en este sentido. Ahora, el tema, digamos, de los saberes tiende a establecer la definición de lo que sería un saber a partir de ciertos criterios que son históricos y al mismo tiempo van a tener transformaciones en el tiempo. Entonces, la noción de saber que se podía tener en cierto contexto, ya en una época posterior prácticamente no se le ve ningún tipo de elemento ni siquiera epistemológico. Uno que me parece de los más relevantes en ver esa transformación significativa es el caso del campo de la teología, ¿verdad? Que tenía un cierto espacio, un estatus además científico e intelectual muy importante en cierto contexto histórico y vemos que hoy, digamos, ya no se le asumiría de la misma forma. Incluso
hay que ir a países como muy específicos para encontrarse facultades de teología, ¿verdad? Y que dentro de facultades de teología se establece, por ejemplo, el estudio de los fenómenos religiosos, y en otras instancias, más bien el estudio de los fenómenos religiosos se plantea desde las ciencias humanas, otros hablan de ciencias sociales, otros hablan de humanidades, etcétera. Es decir, que la noción de campo es una noción que siempre está, si se me permite la expresión, como en combate, es decir, siempre está transformándose y está definiendo su propia frontera. Lo interesante en esta interacción entre el mundo islámico y el mundo cristiano, donde Al-Ándalus juega un papel clave, habría que decir, para ese tipo de interacción y de intercambio intelectual científico, es que eso se va construyendo en el proceso, digamos, no es una definición a priori que se está estableciendo de la noción de qué es lo valioso desde el punto de vista intelectual o científico que se debe recuperar y se debe reproducir. Y vamos a ver que desde lo cristiano o desde lo islámico, en estos siglos que les voy a plantear, aproximadamente desde el siglo IX hasta el siglo XII-XIII, hay, digamos, nociones bastante diferentes de cómo se reproduce esa noción de conocimiento, porque está además vinculado al propio proceso histórico de cómo se desarrollan esos espacios culturales políticos, ¿verdad? Porque creo que hay un elemento fundamental tanto para el mundo cristiano y sobre todo para el mundo islámico, que es la manera en que el ejercicio del poder político vincula la reproducción de lo intelectual o de lo científico, ¿verdad? Y después llega un momento en que va a tener una especie de declive y entonces va a estar vinculada a otros escenarios, no necesariamente tan cercanos al mundo de lo político, del ejercicio, digamos, del poder político, y en otros va a tener, digamos, esos repuntes, ¿verdad? Entonces es como un vaivén histórico muy interesante, y la noción de estudios desde los saberes pretende, desde el punto de vista histórico, crear, digamos, una interpretación, digamos, de este proceso. Entonces, de ahí que viene la propuesta que les hago a continuación. ¿Cómo pensar en este caso el tema desde el punto de vista histórico de los saberes? Aquí, inicialmente había pensado la noción de canon, pero después me di cuenta que el concepto de canon más bien podía ser muy problemático, porque de alguna manera encierra ciertas definiciones de cuál sería la connotación de ese campo. Y la dinámica del proceso es mucho más compleja, e incluso se podría decir, y eso es muy interesante para pensar en los conocimientos actuales, un elemento muy azaroso. Y eso azaroso se define a partir de las condiciones en que se está reproduciendo. Es decir, no se puede separar esa producción del mundo intelectual o científico de las propias condiciones sociopolíticas o incluso económicas en las que se está desarrollando. Entonces, al dar ese vínculo, creo que el concepto más adecuado es pensar en un corpus, porque es un corpus que incluso llega un momento en que tiene su cenit, en tanto son las fuentes a las que se recurre constantemente, que son discutidas, que son comentadas, que son criticadas, y además se quiere superar de alguna forma los preceptos internos que tiene, y después prácticamente pueden pasar al olvido. Eso es una cosa muy interesante, y vamos a ver que eso tiene un elemento cultural detrás. No es una definición a priori, ¿verdad? No es un elemento institucionalizado que después dice este saber si es válido y este no, sino que la propia dinámica digamos, del proceso sociopolítico sí es relevante. Por ejemplo, en el caso del mundo islámico, y particularmente en la dinastía de los abásidas, es un momento clave porque es cuando irrumpe significativamente la noción de recuperación y de interpretar y de utilizar el conocimiento de la antigüedad para efectos de la reproducción de la cotidianidad política, de infraestructura, digamos, si pensamos en las transformaciones significativas que desarrolla el mundo islámico en ciertos espacios, ¿verdad? Entonces eso es muy interesante porque hay una noción utilitaria, digamos, del conocimiento, pero si ya cumplió, paulatinamente ese tipo de conocimiento puede pasar, digamos, a un segundo plano. Y la bibliografía que existe estudiando estos fenómenos lo ven precisamente en el elemento más contingente de la dinámica política. Por ejemplo, en el caso del mundo islámico, particularmente de la dinastía abásida, a partir del 750 en adelante, pero que su momento cumbre, 750, 833, 835 aproximadamente, si seguimos el cómputo occidental, digamos, de tiempo, en ese lapso es donde irrumpe completamente esta relación directa entre tomar decisiones y utilizar un conocimiento. Entonces es necesario que ese conocimiento se tenga un vínculo directo a su reproducción, ¿verdad? Es decir, no es depender
de que exista, por ejemplo, en otro idioma, sino traducir esos textos. Entonces aquí la traducción tiene, digamos, un valor importante. Ahora, que venga un nuevo califa, por ejemplo, podría significar que esa experiencia anterior se pierda. Y de hecho, en muchos casos vamos a ver eso. Entonces quiere decir que ese elemento contingente también va a afectar de alguna manera la reproducción de esa noción que asumen que es de conocimiento válido y necesario para aplicar en cierto contexto histórico. Por eso el elemento de corpus me parece que es mucho más adecuado, porque precisamente ve la contingencia del corpus que se va moviendo temporalmente. ¿Cuáles son los autores que se están pensando, que deben ser a los que hay que recurrir? Y además, cuando se quiere utilizar, ¿de qué manera se interpreta? Entonces aquí hay un elemento interesante, porque la primera etapa del Islam es una etapa donde hay una necesidad de pensar de manera literal los contenidos de la base de la reproducción de la sociedad, en este caso el Corán, los Ahadith, la Sunna, la Sharia, etc. Es decir, hay una noción bastante regulatoria, digamos, de la sociedad. Entonces, interpretar correctamente a partir del texto original es lo que va a definir la acción que supuestamente después se quiere aplicar. Obviamente eso está muy vinculado a la propia dinámica del Imperio Islámico cuando se está construyendo como espacio sociopolítico, ¿verdad? Y todas las luchas, digamos, que en el primer siglo del Islam se desarrolló y que incluso ellos comenzaron a utilizar un concepto para describirlas que es fitna, ¿verdad? Que es una especie de noción de guerra civil, ¿verdad? Entonces, la necesidad de controlar y de especificar los contenidos hace que se genere rápidamente un desarrollo del lenguaje para precisar, digamos, cuál es la interpretación correcta en esos términos y la pugna política que está detrás. Eso hace que la primera etapa, digamos, del Islam, sobre todo de los califas Rashidun, los rectamente guiados, y el periodo de los Omeyas, estén más preocupados en esos términos. Cuando llegan los abásidas, ya la expansión territorial dio otras connotaciones. Ya el mundo persa entró, digamos, bajo el dominio islámico, ya para finales del siglo, para inicios del siglo VIII, incluso ya se había hecho las primeras incursiones hacia la península ibérica, ¿verdad? Entonces todo este proceso genera una transformación significativa y a nivel sociopolítico es evidente, digamos, en esos términos. Y ahí es donde esos corpus comienzan a jugar, digamos, su papel. Y algo muy interesante, a partir de la reconstrucción que han podido hacer de los manuscritos que quedan, digamos, de esa época y las posteriores reproducciones que se van encontrando en otros espacios, es que ese corpus presenta esa condición azarosa, precisamente. Es decir, y cuando ya se establecen espacios concretos donde hay una noción de crear un tipo de conocimiento que sea aplicable, en términos de lo científico, en términos de lo teológico, por ejemplo, entonces ya hay una institucionalidad que lo respalda. Por ejemplo, la primera universidad que se funda en Fez en el siglo IX es un claro ejemplo, digamos, de esa dinámica, porque ya a partir de mediados del siglo IX hay una intención de crear, digamos, un espacio que diríamos hoy académico, pero digamos había que buscar otro concepto que defina que es una construcción más de conocimientos. Luego está la Universidad de Al-Azhar, en el caso del Egipto, en ese caso que es más cercano al Egipto fatimí del siglo X. Entonces vemos que ya después, cuando llegan a las universidades en Europa, entonces ya hay un camino recorrido, digamos, en esa línea que es importante. Es decir, esos espacios que están definiendo una noción de conocimiento. Y en este caso, en términos históricos, que tiene un desafío metodológico, es cómo pensar ese intercambio cultural. Porque a partir del otro elemento que les voy a presentar es, en el caso del mundo islámico, hay tres elementos que hay que pensar de cómo es que se desarrolló esta dinámica. La primera es los procesos de conquista y colonización. Colonización podríamos ponerlo entre comillas, si es un concepto adecuado para estos términos, que estaban sucediendo bajo estas circunstancias históricas. Aquí lo relevante va a ser que la conversión, en este caso al Islam, no necesariamente es una conversión forzada, pero hay un beneficio desde el punto de vista social y político de la conversión, ¿verdad? Y eso se ha estudiado bastante para estos primeros siglos del Islam. ¿Y por qué, digamos, la conversión, a pesar de que sea una conversión explícita, ¿verdad?, abierta, no necesariamente está transformando los espacios culturales que se están desarrollando? Eso me parece un elemento bastante importante, porque es no caer en la tentación de que la conversión es inmediata, ¿verdad?, o que la gente está haciendo una conversión religiosa per se, ¿verdad?, sino que hay un beneficio
que incluso en el mundo islámico estaba muy claro a partir de los impuestos que se tenía que pagar en función de ser musulmán o no ser musulmán, ¿verdad? Por ejemplo, la gente del libro que tenía que pagar un impuesto de capitación bastante alto. Entonces, eso define mucho cómo es que la gente va a entrar también en una dinámica más incluso regional, dependiendo de cómo se está estableciendo la administración, en este caso política, del Dar al-Islam. Y aquí el conocimiento de las lenguas se vuelve clave para eso. El mundo árabe no tenía una producción escrita en el sentido como lo entendemos hoy, cuando se da la expansión, en este caso del Islam. La literatura que existe, sobre todo una literatura de corte oral, que se reproduce con el tiempo, que tiene una gran tradición, ¿verdad? La cadena de transmisión es ya importante en el caso del mundo árabe, pero también hay que pensar que el mundo árabe tiene una complejidad de que hay tribus, sobre todo las del norte, que están más vinculadas a espacios culturales que ya se venían desarrollando anteriormente. Pensemos, por ejemplo, toda la región de la actual Jordania en Petra, digamos que son culturas árabes y tienen un desarrollo intelectual, pero que no lo transmiten, ¿verdad? Entonces, por eso todo el complejo que tenemos de Petra, tan maravilloso que es, hay un montón de dudas de cómo se pudo construir porque la cultura, digamos, de Petra, de estos pueblos de los nabateos, no fue transmitido. Ellos decidieron desde el punto de vista cultural no hacerlo. Entonces, desde el punto de vista científico, hoy podemos dar algunas nociones de esas transformaciones, pero cómo pensaron, cómo llegaron, digamos, a esas formulaciones es donde tenemos ese vacío. Ni siquiera la conquista romana permitió, digamos, llegar a tener ese conocimiento. Y después están las tribus árabes más vinculadas hacia Persia, que incluso en el uso cotidiano de su lengua era tanto el árabe como el persa. Entonces, la literatura que se construye inicialmente es una literatura que es en árabe, con un árabe que se está estandarizando desde el punto de vista gramatical, ¿verdad? Y el Corán sí funciona, digamos, como un cuerpo, como un corpus que define reglas básicas, digamos, de reproducción, en este caso del lenguaje. Pero para poder tener acceso a todo ese conocimiento que ellos van adquiriendo en función de las conquistas, conquistan el mundo persa, conquistan zonas que son del mundo greco-romano, digamos, desde el punto de vista cultural y lingüístico, cómo transmitir, cómo apropiarse, digamos, de esos conocimientos. Inicialmente, ellos no lo están traduciendo al árabe, sino que están utilizando, en este caso, la mediación o el vector es el siriaco, porque el siriaco es el que ha desarrollado toda una literatura ya amplia para ese contexto, y el dominio del siriaco, incluso desde el punto de vista de estatus, está muy por encima del árabe. Entonces, es hasta que llega una acción política concreta, que es este periodo de los abásidas, de estos califas, que son 5 califas, terminando con Al-Ma'mún, que es como el que tiene más claro ese vínculo directo que hay que hacer del conocimiento con la reproducción del sistema político. Pero eso es muy interesante, 813-833. Ese periodo sería del que estamos hablando, ¿verdad? Que sería como esta última etapa de digamos, como este sprint, este empuje que da el mundo islámico a la noción de lo científico y de la reproducción que hay que hacer de la literatura, pero que es una literatura inicialmente de corte más intelectual o científica, podríamos decir. La literatura, por ejemplo, toda la literatura persa que ya existía o de otro tipo, que incluso en siriaco existía en ese momento literatura cristiana, no es vista, digamos, como atractiva en ese contexto. Es sobre todo literatura más filosófica o científica, la que se piensa que puede ejercer ofrecer elementos para ejercer un tipo de poder desde la parte cultural hasta la parte política. Entonces, en ese sentido, la traducción se vuelve un mecanismo fundamental. Entonces, en cómo se organiza en el mundo islámico es que la gente que va a tener un papel relevante en esa traducción es porque conoce las lenguas, no es porque inicialmente no las aprende, sino que ya forman parte de su espacio cultural, ¿verdad? De su espacio cotidiano. Y después, y aquí es donde va a jugar el papel clave de ciertos espacios culturales, intelectuales que se desarrollen, por ejemplo, en el caso de Bagdad, que va a ser la capital digamos, del Imperio Islámico, del califato, de este primer califato,
desarrollan todo un espacio cultural que algunos han llamado la Escuela Traductores de Bagdad, ¿verdad? Que algunos cuestionan si es necesario establecerle el concepto de escuela, ¿verdad? Que es una discusión, porque sería como presentarle como un tipo de proyecto ya establecido, ¿no? Y más bien se va estableciendo en tanto se asienta el vínculo con el espacio del poder político directamente. Entonces, esas traducciones inicialmente se hacen al siriaco, ¿verdad? Que vienen del persa, que vienen del griego, por ejemplo, no son traducciones desde el latín, ellos no tienen ningún vínculo, digamos, con el latín como el espacio intelectual que hay que conocer. Pero además, cuando lo van acercando al árabe y tratan de traducir al árabe, es porque tienen alguna funcionalidad, ¿verdad? Y entonces el árabe, en el buen sentido, se ve como forzado a desarrollar aún más su lenguaje. Pero cuando se hacen esas traducciones, se hacen a partir de interpretar los textos, no necesariamente pensar que se va a hacer una traducción literal, porque comienzan a ver si los elementos del lenguaje desde el árabe pueden coincidir con lo que se quería decir en el texto original en griego. Por eso en el mundo islámico se desarrolló tanto los comentarios de los textos, ¿verdad? Que ya después van a ser fundamentales cuando estos se trasladan al mundo cristiano y comienzan a leer a Ibn Sina o a Ibn Rushd, a Averroes, ¿verdad? Que es un autor fundamental en este contexto, que es la interpretación que él hace de Aristóteles, porque están leyendo el Averroes que interpreta Aristóteles, ¿verdad? Entonces es un texto donde están teniendo claro que está uno leyendo Averroes y es entender el corpus filosófico de Aristóteles, pero a través de los ojos de alguien, ¿verdad? Ese elemento hace que en algunos casos en el mundo islámico, en el Dar al-Islam, se desarrolla una idea de que si el conocimiento ya tuvo cierto uso, ya no es tan necesario, digamos, para utilizarlo posteriormente, porque lo que importa es el método de traducción y de interpretar. Entonces, los comentarios, por eso va a haber comentarios de comentarios, ¿verdad? Es como una especie de cadena de discutir, y es muy interesante porque cuando se leen esos textos, llega un momento que puede ser muy tedioso, porque este dijo tal cosa, pero este dijo tal cosa, y este dijo tal cosa. Entonces, para decir cómo cada uno ha ido interpretando y de discutir entonces el corpus del que viene, ¿verdad? Y los conceptos que se están estableciendo, que vienen directamente del griego, que en algunos casos son transliteraciones lo que ellos hacen, y en otras es buscar en el árabe cuál es la palabra que se acerca más a esa noción. Y eso hace que la explosión, digamos, de producción en términos de textos, ¿verdad? La noción del libro, kitab, digamos, sea tan importante ya en el siglo IX. Y eso, digamos, es fundamental en este contexto. Ahora, en el mundo cristiano, y aquí lo importante va a ser que hay una noción mucho más de apreciación del texto en su formato original, ¿verdad? Esto es, digamos, lo que han estudiado autores. Ahorita tengo en mente, por ejemplo, Juan Bernet, que es uno de los grandes arabistas españoles, que tiene una producción, ¿verdad?, inmensa, donde él ha discutido precisamente estos elementos, o Miguel Cruz Hernández, digamos, que es otro autor fundamental también en ese sentido, que además son autores que trabajaron los textos y hicieron todo un proceso de traducción de esos textos, ¿verdad? Entonces, muchas de las versiones en español, de las buenas versiones que se tienen de muchos de esos textos, son de estos autores, y ya hay muchas autoras que también han entrado, digamos, a este proceso. Ya hay una escuela, ahí sí podríamos decir que hay una escuela de producción académica intelectual, donde tenemos traducciones de Ibn Rushd, o de Ibn Sina, de Ibn Hazm, de Al-Jahid, etcétera, directamente trabajando los textos, ¿verdad? Y algo interesante es que cuando aparece, por ejemplo, la imprenta, que aquí sí va a ser un factor clave en el caso del mundo cristiano, muchos de esos textos se comienzan a reproducir, digamos, de estas versiones que son traducidas al latín. Entonces, lo interesante es que cuando ellos comienzan a tener ese contacto con el corpus que se está desarrollando en el mundo islámico, inicialmente tienen una postura, digamos, podríamos decir ambigua, ¿verdad? Porque el musulmán o el maometano, ¿verdad?, que es como lo describen, o el sarraceno, que es el otro término que utilizan, hay una especie de desprecio, digamos, pero al mismo tiempo están utilizando el conocimiento que ellos están desarrollando. Eso es muy interesante. Entonces, el conocer los textos en el mundo cristiano es en tanto su texto original. Entonces, a partir de los siglos XI, XII, y ahí es donde Al-Ándalus tiene un gran papel, se comienzan a hacer esas traducciones, digamos, al latín, por ejemplo, y comienzan a tratar de mantener el texto en su valor original, ¿verdad? Eso es un elemento que me parece
fundamental, y después comienzan a discutir los contenidos, que ya la escolástica, por ejemplo, lo vamos a ver desarrollado un poco después. Y en estos términos es no perder ese conocimiento. En cambio, en el mundo islámico es muy interesante porque es la aplicación que se tiene de ese conocimiento, y si existe una obra previa que ya no cumple, digamos, con eso, entonces prácticamente queda en el olvido. Eso es muy interesante. Cuando uno ve la cadena de autores que están citando, llega un momento en que hay autores que prácticamente desaparecen. Y son autores que lamentablemente, solo por referencia, sabemos que escribieron tales textos, pero no quedaron, en ese caso, en el corpus. Y hay otros que tienen digamos, un papel, el cual obviamente van a seguir reproduciéndose sistemáticamente. Por ejemplo, el caso de Ibn Rushd, que es como de los más conocidos, Al-Ashari, y el cierre, digamos, de esa producción intelectual así magna, que sería el caso de Ibn Khaldun, precisamente en el siglo XIV. En estos términos, entonces, ¿cómo se da el vínculo? Porque a partir de toda la transformación que está teniendo el mundo mediterráneo a nivel de sus fronteras sociopolíticas, entonces la circulación de ese corpus va a tener variantes muy significativas. Por ejemplo, por eso en el caso de la península ibérica es tan importante, porque eso es un vector fundamental, digamos, de esa transmisión. Por ejemplo, en la parte europea del Mediterráneo, donde tuvieron los musulmanes, digamos, ya fuese el califato, digamos, posteriores, el califato fatimí o los califatos que van surgiendo en el Magreb, cuando hacen la primera conquista de Sicilia, y su permanencia va a ser muy, muy corta, entonces no se generó toda esa dinámica. Entonces, de cómo fue la circulación, Sicilia no juega un papel clave de todos esos textos que después van a ser traducidos al latín, por ejemplo. Y habría que decir que hay otras comunidades que también juegan un papel clave. Por ejemplo, los judíos son fundamentales, porque además de que ellos producen una parte considerable de su corpus en árabe, y otra, digamos, utilizando un hebreo que, digamos, coteja los contenidos de sus formulaciones, entonces ahí vamos a ver una literatura fundamental, porque ellos, cuando están escribiendo sobre su propia ámbito cultural o sus discusiones teológicas, por ejemplo, lo están haciendo en árabe, lo están haciendo en este hebreo, pero siempre pensando en cotejar, digamos, lo que otros están escribiendo, ¿verdad? Hay una especie la palabra no es debate, sino cuando hay una especie hay es que va más allá de eso, porque polémica, más una noción de polémica, exactamente, sí, esa es la palabra. Una noción más de polémica, porque cuando están escribiendo están pensando en alguien o en una corriente para discutir los contenidos propiamente de lo religioso. Y ya después hay una producción más de corte científica que tiene una circulación que podríamos decir que hay campos concretos que van a generar esa reproducción de ese conocimiento. Entonces, el mundo cristiano inicialmente tiene el problema de que si se plantean elementos que van en contra de la doctrina, hay instituciones que los van a perseguir, y cuando aparece, por ejemplo, la Inquisición en el siglo XIII, eso va a ser fundamental, ¿verdad? Pero incluso anteriormente a eso hay una postura en esos términos. El mundo islámico es muy interesante, no necesariamente tiene eso, y no quiere decir que no persiguiera, ¿verdad? Sino que hay una especie de producción científica que incluso de una manera muy interesante tratan de utilizar el Corán para hacer la discusión sobre esos contenidos, ¿verdad? Y por eso después hay como una especie de tradición que quiere plantear los contenidos científicos del Corán, lo cual no es una formulación correcta, pero sino que es el Corán les da como el universo ideológico para estimular ese tipo digamos, de pesquisa que están haciendo en toda esa producción. Por eso esos textos, al leerlos, e incluso cuando uno lee también la escolástica, son textos que hay que sentarse y tranquilamente leerlos, ¿verdad? No son textos son bastante densos como para hacer una lectura muy rápida, y además cuál es la cadena de conocimiento que se está planteando ahí, de quién están generando la discusión, ¿verdad? Y eso hace muy rico, porque ellos están diciendo sus fuentes en algunos casos, y en otros uno podría encontrar tradiciones que están ahí, y que desde el punto de vista de la investigación lo que se hace es tratar de formular hipótesis que permitan decir cuál es la fuente, cuál es la posible fuente, digamos, de tradición que está ahí plasmada. Veámoslo en dos textos concretos de cómo se asumía el tema de la traducción en este contexto. Ya, por ejemplo, Hunayn ibn Ishaq, que es un autor clave, digamos, él es nestoriano, es un cristiano nestoriano, entonces domina el siriaco, tiene conocimiento de persa, y él va a hacer la traducción al árabe, es decir, sufre un proceso de arabización en términos del lenguaje. Entonces vean cómo él lo formula. Antes que yo, hablando de sí mismo, lo había traducido
el libro Las sectas, que es un libro que hablaba sobre movimientos sectarios dentro del mundo islámico, al siríaco un tal Ibn Sagda de Al-Karsh. Al-Karsh es una zona de Bagdad, de la ciudad de Bagdad, que era un traductor deficiente. Era explícito que había que decir en el texto. Había que dejar claro que ese texto es la primera que existe, pero que hay que superarlo, ¿verdad? Después, cuando yo tenía 20 años aproximadamente, lo traduje para un médico de Gundeshapur, que es una ciudad del actual Irán, a partir de un manuscrito griego defectuoso, ¿verdad? Entonces, siempre establecer que el texto tiene sus problemas y por eso hay que mejorar y sobrepasarlo. Entonces, el desechar ese texto no era un problema ético, no hay una noción de recuperación, sino de lo que ofreció ya no está para, digamos, la siguiente versión, que tiene que ser superada en términos de su contenido. Y cuando tenía 40 años, mi discípulo Hubaish me pidió que lo corrigiera, ya que disponía yo de varios manuscritos en griego. Y entonces ahí donde ya la interpretación que hace aquí el autor, Tagunram Al-Kabaish, es que él está buscando el texto. Es decir, y como está en un estatus sociopolítico que le permite esa posibilidad, entonces cuando va a diferentes ciudades lo que está buscando son esos textos donde sabe que puede haber una reproducción. Eso es un elemento bastante particular. Este es el método que sigo en todas mis traducciones. Y años más tarde lo traduje al árabe. Vean que el árabe es la última versión, el que va a recurrir. Para Abu Ja'far Muhammad ibn Musa, que es digamos, un autor intelectual del siglo IX fundamental. Es decir, hay una especie de espacio en el que se está desarrollando esta reproducción, digamos, de esta producción intelectual o científica, digamos, o filosófica, y lo que están discutiendo. Entonces, por eso, Bagdad, por ejemplo, Mosul, después el caso del Cairo, Córdoba, ¿verdad? Por supuesto, va a ser fundamental, el caso de Fez, es decir, hay ciudades donde hay una producción intelectual y esos manuscritos circulan, ¿verdad? Y a partir de los registros que tenemos, podríamos decir más o menos cómo pudo haber sido esa circulación. Vean Pedro el Venerable cómo lo establece, porque lo que quiere discutir es los errores del Islam, ¿verdad? De los maometanos. Entonces vean que ya después de esto vamos a encontrar la escolástica que ya discute muy diferente, ¿verdad? Ya tiene una estructura completamente diferente de pensar las fuentes a las que está recurriendo, que son tanto fuentes traducidas al latín, pero después cuando hay un intento de hacer una reconstrucción del latín, del árabe, del griego, del hebreo, porque se está pensando en el contenido de la Biblia también, de la traducción que después en el siglo XV y XVI va a ser fundamental como proyecto político. Estoy pensando en Cisneros, por ejemplo, que es clave en este contexto. Entonces vean lo que dice Pedro el Venerable bajo estas circunstancias. Que se dé al error maometano el nombre vergonzoso de herejía o el infame paganismo, da igual. Es necesario combatirlo, es decir, escribir, ¿verdad? Es decir, hacer la polémica en este sentido. Y el mundo medieval es riquísimo en estos términos de polémica. Pero los latinos, en especial los contemporáneos, dice, viendo marchitarse la cultura antigua, ¿verdad? Que es esta noción de recuperación que está muy presente en lo cristiano, y según lo que comentan los judíos que admiran a los políglotas, solo conocen la lengua de la patria, ¿verdad? Es decir, del espacio donde se están desarrollando. Por eso he buscado especialistas en lengua árabe que ha servido de vehículo a este veneno mortal, se está refiriendo al Islam, que ha contaminado a la mitad del globo. Los he convencido con mi insistencia y mi dinero que traduzcan al latín la historia y la doctrina de ese desgraciado, se está refiriendo al profeta Muhammad, y su misma ley que se llama Corán, ¿verdad? Entonces, ahí vean que es una posición bastante diferente de lo que significa la traducción bajo estas circunstancias. Ya a partir del siglo XIII con la escolástica vamos a tener un giro significativo a nivel epistémico de cómo se utiliza, digamos, esas fuentes, porque se está recurriendo a las traducciones que se hacen de Aristóteles, de árabe al latín, y los comentarios que se están haciendo sobre las obras, ¿verdad? Entonces ya el panorama, digamos, cualitativo epistemológico es completamente diferente. Entonces vean que en este caso, para cerrar, la traducción no es simplemente conocer lo que se va a traducir, sino que tiene todo un trasfondo cultural, político, intelectual, que vale la pena seguir pensando, digamos, su reproducción, porque algo muy interesante que han planteado algunos de estos autores que han analizado este fenómeno, es que muchas de esas versiones de estos textos, cuando ya existe la imprenta, después aparecen, por ejemplo, perdidos en unas bibliotecas
¿verdad? O en centros de documentación. Y en otros casos, incluso las han conseguido en compriventas. Es decir, en lugares tan que uno jamás imaginaría que un corpus de esa naturaleza pueda estar ahí, pero vean esta noción de que el mismo conocimiento va teniendo, digamos, como va sobrepasando fases previas, ¿verdad? La imprenta ahí juega un papel clave, porque muchos de estos textos que eran inicialmente en árabe y después son traducidos al latín, en los siglos XV y XVI, con la imprenta, se imprimen constantemente, ¿verdad? Entonces ya uno puede ver que se imprime en Ginebra, que se imprime en Flandes, después se imprime, por ejemplo, en el caso de Florencia, es decir, etcétera. Es decir, porque ya la imprenta, digamos, hay una red de producción de imprentas que es fundamental y que va a ser clave para la noción del libro que nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces, mucho de eso, por dicha, queda y se puede analizar para entender el papel político, cultural, intelectual que tiene la traducción, precisamente. Muchas gracias. Gracias, Esteban, por esa interesante exposición, ¿verdad? Que además nos queda muy bien encabalgarla ahora con el profesor Luis Cascante, que nos va a comentar el asunto ya de las herejías. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, profesora Tatiana Herrera y al profesor Sánchez, muy amable, mucho gusto. A mí me han pedido que dialogue o que por lo menos aproxime algunas ideas que relacione la herejía o el concepto de herejía con el término de ambiente o medio ambiente en otro momento, siendo las herejías lo más interesante de la teología católica, ¿no? Por el espíritu renovador que en sí mismo tiene la herejía. Para comprender la herejía en la Edad Media y como un aporte de alguna otra forma de libertad de pensamiento en la Edad Media, es necesario remontarse a los orígenes del cristianismo. Cuando decimos orígenes del cristianismo, pensamos en la sinagoga cristiana del siglo I después de Cristo, es decir, aquel grupo dentro del judaísmo de la época que nunca apostató su raíz judía, no obstante la teología de la gran iglesia, pero que se niega con un estudio exhaustivo a nivel filológico e histórico-crítico de los evangelios canónicos. En ese sentido, podríamos decir que en el mundo cristiano particularmente, el concepto de herejía respira un ambiente desde el Menón de Platón, en donde la herejía o héresis, luego traducida o llevada al heresis en latín, nos sitúa directamente en el segundo siglo del cristianismo. Cuando hablamos del segundo siglo del cristianismo es porque aparecen esos sectarios tan peligrosos filosóficamente formados llamados la gnosis, los gnósticos, ¿no? No la gnosis de ahora, por supuesto, sino más bien unos conocedores extraordinarios del pensamiento de la antigüedad, pero fundamentalmente del platonismo, que además se sienten herederos de esa historia, o más bien de esa filosofía platónica, y en consecuencia consideran pertinente que tanto los contenidos cristianos y, por supuesto, los contenidos judíos, Nuevo y Antiguo Testamento, sean leídos de manera alegorizada, es decir, una alegorización. ¿Qué significa una alegorización? Bueno, que los textos no se habían entendido como se debían y ahora debían leerlos con otra lente. En consecuencia, ni los judíos ni tampoco los cristianos habían entendido el verdadero mensaje oculto detrás de los textos revelados. Esto produjo un serio problema porque en los orígenes esta alegorización de los contenidos cristianos y judíos produjo que al interior de los grupos y de las primeras comunidades cristianas, y sobre todo en el siglo II, hubiese una especie de fragmentación, y esa fragmentación hizo poner en tela de juicio a la teología o a la reflexión teológica reinante. Es decir, la gran iglesia, ya más establecida, en este sentido el catolicismo, lejano de la oficialidad o lejana de la oficialidad, de alguna u otra forma va a llevar para que no se termine helenizando de una manera tan radical los contenidos judeocristianos,
que se establezca el canon muratori, en donde se indica cuáles son los textos canónicos del catolicismo o de la gran iglesia o cristianismo naciente. Es entonces al final del siglo II que esa libertad propia del cristianismo primitivo, diría Antonio Piñero, Fernando Bermejo y también el famoso especialista en cristianismo primitivo, José Montserrat Torrens, indiquen que estamos ante un corte respecto de la tradición judía muy tolerante a la hora de interpretar los textos y que ha acompañado siempre al judaísmo, todavía hoy, ¿verdad? Todavía hoy, basta con que usted ingrese a algún canal en vivo de alguna de las sinagogas en Israel y se da cuenta que pasan días de días escuchando la reflexión de una palabra de algún versículo del texto de la Torá, ¿no? Con una libertad extraordinaria, no hay penalización por disentir. Eso terminó después del siglo II, y entonces pues se dio una clasificación de textos canónicos revelados y textos apócrifos no revelados. Quien era heréticos, más bien, lo que permite ver es que, bueno, el sectario tiene un mandato ético, diría Platón. ¿Cuál es el mandato ético? Amigo Platón, pero más amiga la verdad, y es un imperativo ético de alguna u otra forma deslindarse de aquello que no coincide con la verdad que efectivamente se investiga, y tomar distancia fue lo que permitió desarrollar teológicamente por la riqueza de autores en los primeros siglos del cristianismo, y esto nos lleva, en ese contexto, el sectario, aquel que es un hereje, desarrollar o introducirnos en la Edad Media. Para algunos, con el nacimiento de Agustín, no nos vamos a preocupar demasiado por el margen de dónde comienza y dónde termina, bastantes siglos, por lo menos 10, del V al XV, y en este ambiente, a la mitad más o menos, nos encontramos con algunas de las herejías más representativas o de la toma de distancia de la oficialidad católica. Y es justamente en el siglo XI donde, por ejemplo, nos vamos a situar particularmente con los cátaros, un grupo importante a nivel heresiarca, y con Francisco de Asís, que aunque no fue heresiarca porque hábilmente el catolicismo incorporó la disidencia de Francisco de Asís mucho más cordial que los otros grupos, y le permitió, si no necesariamente producir una reforma a nivel eclesial, sí de alguna otra forma oficializar el pensamiento de Francisco de Asís tan cercano a la fraternidad y a la hospitalidad. Son dos tipos de disidencia, la disidencia cátara y la disidencia franciscana, pero a fin de cuentas disidencias en un momento determinado. En un primer momento, para acercar las herejías y el medio ambiente, lo que podríamos decir es que no hay una relación estrictamente directa ni explícita entre ambos temas, sino que la cercanía está mediada por preocupaciones desde la Iglesia y en la sociedad. Entonces las herejías eran asumidas como una amenaza de carácter interno, como una lectura alternativa y disidente de la doctrina oficial ya institucionalizada en la Edad Media, y el ambiente más bien dice relación a asuntos de carácter exterior, qué sé yo, contaminación, deforestación, tal y como lo entendemos, sequías, debido, por ejemplo, de manera general, a un crecimiento de la población y al cambio climático. Dicho de otro modo, estaba más centrado en la salud espiritual a nivel individual y colectivo, como comunidad creyente, y no a la salud ecológica o del medio. Los movimientos heresiarcas o herejes de la época, particularmente los cátaros, no solo cuestionan y por eso molestan la corrupción de la iglesia de su tiempo, porque además de cuestionar la posición social, política de la estructura eclesial, además de eso toman ciertos riesgos a la hora de interpretar los textos bíblicos a nivel teológico, lo cual no es aceptado por
la iglesia oficial o el cristianismo oficial. Uno, por ejemplo, observaría que la pobreza predicada en sentido duro de parte de los cátaros, y a quienes no la asumieran había que obligarlos, incluso con la violencia, ¿no?, física. Los que son ricos hay que ayudarles a liberarse de la riqueza porque se condenan. Entonces llevó al levantamiento en otro momento del catolicismo mismo y a la petición de parte del Papa de turno a que defendieran sus bienes materiales incluso con las armas, ¿no? Y bueno, la pobreza unida a la sencillez evangélica, pues bueno, marcó de alguna manera esa preocupación ambiental. Se puede decir, pero haciendo la salvedad de que eso no era central en la reflexión, sino lo central era la salvación. Imitar a Cristo pobre, lo cual obligaría a todos, insistamos, incluso a los ricos, a ser pobres, a someterlos e inclusive a obligarlos. Algunos más osados en la Edad Media o a la hora de interpretar, dicen que la Edad Media es la antesala del despertar de esta conciencia medioambiental, como una forma de tomar a favor del medio ambiente, pero más bien estaríamos, da la impresión, ante no fundadores de un movimiento tal, sino sobre todo personajes inspiradores, ¿no?, como Francisco de Asís, ¿no?, que no fue considerado hereje, aunque sí sospechoso al principio, pero luego integrado en la estructura eclesial. Francisco parte de una especie de optimismo metafísico, es decir, todos somos hermanos, ontológicamente no hay seres superiores a otros, hay una horizontalidad entre todos los seres existentes y todos tienen un Padre común, ¿no?, como se anuncia en el Cántico de las Criaturas, de lo cual no podríamos desprender de una manera tan directa puntos afines a la cuestión del medio ambiente o del medio, y sobre todo del ambiente. Quizás una lectura, y lo voy a hacer desde América Latina, más tropicalizada, ahí me perdone el norte y el sur, más tropicalizada, de Francisco, pues haría un énfasis en lo ambiental y podríamos decir que, dadas las circunstancias, por ejemplo, del sur, se piensa en el señorío de Dios. Me explico. Dios como centro de todo, muy franciscano, pensemos en la teología de la liberación, en donde no asumir este señorío de Dios implicaría, entre otras cosas, cierta idolatría, ¿no? Esta idolatría podría fijarse, no sé, el profesor Esteban sabe por qué hace análisis de carácter político, económico y social, ¿verdad?, porque su disciplina nos llevaría de repente a pensar el orden criminal del mundo, ¿no?, un orden criminal del mundo que es inhumano, es antihumanista, a propósito del tema central que atraviesa todas las conferencias, y entonces la ineficiencia económica desde los medios de producción hasta el producto final debería estar regulada por una civilización del trabajo que no idolatre la pobreza como modelo y mucho menos entendida como fruto esencialmente de la injusticia. Entonces, la pobreza en Francisco, de manera horizontal, desde esa fraternidad y esa hospitalidad, nos invita a una vivencia, a un encuentro con el Dios cristiano, un encuentro con el corazón desnudo, una amistad profunda con la dignidad humana y con la dignidad de todas las criaturas que son hermanos y hermanas, ¿no? Una sociedad mediada por una pobreza que más bien el trabajo es visto, dado que hay una horizontalidad, no es vista como un medio de explotación ni de las personas, ni mucho menos de los recursos de la naturaleza. Entonces, quizás esto pueda ser entendido como una crítica al cuerpo, por ejemplo, ¿no? Es decir, genéricamente el medio ambiente, el ambiente en convivencia no permite relaciones de explotación, ¿no? Citando a Galeano, de repente la iglesia dice el cuerpo es una culpa, la ciencia dice el cuerpo es una máquina, la publicidad dice el cuerpo es un negocio y el cuerpo dice yo soy una fiesta, ¿no? Sin cuerpo, sin mundo, sin ambiente, no queda nada.
Dicho de otro modo, depende entonces del énfasis que se quiera mostrar. En el caso de los cátaros, en el siglo XI, sostuvieron un dualismo entre materia y alma, por lo que lo material, lo corpóreo, era despreciable, ¿no? No había un amor por la materialidad en sí misma y en consecuencia debía mirarse con cierto resquemor. Rechazaban el matrimonio, la procreación, el consumo de carne, de lo cual podemos inferir un cierto ascetismo, pero de rebote, ¿no? Un ascetismo de rebote, estricto, que minimizaba, pero insisto, de manera oblicua, no directa, la explotación o la no explotación de la naturaleza. Entonces podría decirse que de manera no consciente, no directa, estamos ante una especie de protoambientalismo involuntario, digámoslo así. La crítica, ¿verdad?, de los cátaros enfatizaba, insistamos, esa pobreza evangélica, citaba y criticaba ante todo la acumulación de bienes eclesiásticos, ¿verdad?, el consumo voraz de recursos, ¿no?, naturales, pero la idea es que las autoridades retomen la pobreza evangélica primariamente. La doctrina oficial, y ya termino en los próximos 50 minutos, la doctrina oficial iba por otros derroteros, me dio permiso Sergio, así que voy a tomarle la palabra, Martín, ciertos derroteros. La naturaleza no tuvo valor intrínseco, sino instrumental, pues solamente era un vestigio de Dios, es decir, una huella de la divinidad, pero disminuida, al estilo del Yahvé disminuido de los gnósticos en el siglo II, y de esto se desprendió un dominio de la naturaleza, el ser humano por encima de las plantas y los animales, y en consecuencia la idea de que ser administrador de parte del ser humano implicaba explotar, existir al servicio de los seres humanos, un antropocentrismo. Claro está que esta manera de entender lo no humano contribuyó a prácticas como deforestación para la agricultura de la época, la caza excesiva, no había una conciencia controlada ni pensada de los recursos ambientales, ¿no? Eso es muy posterior. Podríamos decir así de manera abuela pluma también, que a manera de apuntamiento, que efectivamente las herejías desafiaron a la iglesia medieval y quizás hicieron grietas en la relación con el ambiente, pero de una manera muy tímida, ¿verdad?, muy reservada. Nosotros miramos hacia atrás y queremos mirar a estos fundadores, pero son inspiradores o inspiradoras, a veces tímidas, y fundamentalmente tímidos y tímidas, pero debido a esto hemos deducido visiones menos jerarquizadas y menos institucionalizadas y dominantes. Así que ahí están los medievales asumiendo el papel del conocimiento y tratando de adversar de alguna manera desde la no oficialidad las propuestas que pueden permitir imaginación a la hora de construir teologías y ver maneras de interpretar el mundo a ese respecto. Muchas gracias. Bueno, después de esa exposición que nos acaba de brindar el profesor Luis Diego Cascante acerca de la herejía y la relación de esas herejías medievales con el medio ambiente, planteando casi un protoambientalismo, que eso me parece muy interesante. Ciertamente los franciscanos al menos tienen esa tradición. Bueno, pasamos a ver si hay preguntas o comentarios del público que nos acompaña. Vamos a hacer tal vez todas las preguntas primero y luego ya entonces, ¿verdad?, procedemos. Sí. Bueno, muchas gracias a los dos. La pregunta era más para el profesor Esteban y era la siguiente: por desconocimiento, en el cristianismo sí que sé que existe una larga tradición de escritos apologéticos
en el sentido de una polémica no de la guerra, sino de la palabra, lo cual me parece muy interesante. Pues ha puesto ahí a Pedro el Venerable, pues estaría Ramón Martí, estaría el propio Tomás de Aquino con la Suma contra Gentiles. O sea, hay toda una literatura apologética frente al Islam, frente al judaísmo. La pregunta es, ¿existe algo paralelo en la literatura musulmana a partir del siglo VIII en adelante? Gracias. ¿Alguien más? ¿No? ¿Perdón? ¿De momento no? Ok. En el caso del Islam hay una literatura que está teniendo en mente, digamos, lo cristiano o, por ejemplo, lo judío para hacer las discusiones, pero está muy vinculado a espacios donde hay una interacción política o, digamos, tensa, ¿verdad? Entonces hay como un elemento coyuntural, si se quiere, digamos, de esa producción, pero que están intercaladas en los textos. Esa producción de apología, que es muy presente en el mundo cristiano medieval o incluso un poco previo, que también está en la literatura judía, por ejemplo, también, el Islam no la desarrolló tanto, ¿verdad? Sino era más bien la discusión de los comentarios que se hace sobre los autores de los cuales ellos están partiendo para hacer la discusión. Entonces, yo diría que más bien hay una literatura mucho más contemporánea, que sí piensa, digamos, sobre todo a partir de el ascenso vertiginoso que tiene llamémoslo aquí, el mundo occidental, donde sí se siente interpelado, digamos, el mundo islámico en términos de su producción intelectual. Por ejemplo, con la Najda del siglo XIX, ¿verdad? Esa literatura sí, ahí ellos están interpelados por todo el desarrollo científico, intelectual, político y, en consecuencia, hay una lectura religiosa, digamos, también de ese fenómeno. Del caso de lo medieval, sí está mucho más vinculado a discutir las fuentes que ellos están utilizando para definir los contenidos de esas obras. Entonces ahí sí, digamos, no es tanto, no hay un desarrollo tan significativo de literatura, digamos, apologética en esos términos. Sí a lo interno, ¿verdad? Por ejemplo, entre el chiismo y el sunismo, sí, ¿verdad? O entre las líneas del chiismo con líneas más esotéricas hay bastante literatura, pero es como pensado en los términos, digamos, del Islam y cómo se interpreta el Corán, cómo se interpretan los hadith, cómo se interpreta la tradición, etc. Ahí sí, respecto al cristianismo o al judaísmo o al zoroastrismo, en algunos casos, es más coyuntural en esa época. ¿No más? Bueno, no, entonces, gracias Esteban, gracias a las preguntas. Yo sí quería agregar un pequeño comentario porque me parece muy interesante como, si bien Esteban se centraban en la problemática de la traducción y cómo esa traducción de alguna manera conlleva la interpretación, que hoy sabemos que toda traducción al fin y al cabo es un texto nuevo, ¿verdad? Entonces eso, claro, nos hace entender, digamos, que la pretendida o el pretendido continuismo, ¿verdad? Y unificación cultural, digamos, de la Edad Media, pues no es tal, ¿verdad? Le Goff decía, que es un autor que yo leo bastante, hablaba de la Edad Media bonita y la Edad Media fea, ¿verdad? Siendo una justamente que pone en crisis, ¿verdad? El mismo conocimiento, la misma tradición, el mismo canon, sin querer, de alguna manera, ¿verdad? Que es un poco también lo que vendría a suceder entonces con las herejías, como decía el profesor Cascante, de cómo estas herejías son las que motivan una renovación en el pensamiento, ¿no? Y eso creo yo que resulta muy interesante porque da cuenta justamente de cómo la Edad Media es un momento de gestación, ¿verdad? De la historia, ¿verdad? Y de Europa como la conocemos, y luego, pues, por supuesto, entonces también de una visión de mundo que sigue, como decíamos, y al fin y al cabo estamos en eso, en este coloquio, ¿no? Evidenciando cómo de alguna manera eso sigue resonando y nos puede permitir reimaginar el mundo una vez más. Pues nada, entonces con eso cerramos esta… ¿Querías decir? Nada más una pregunta al profesor Luis Diego. Genial.
que cuando escuchaba el tema de la herejía, algo interesante, que hay una producción medievalista que discute las herejías como reformismo. Entonces, no sé si hay si ha planteado, digamos, la discusión usted en algún espacio que tenga que ver con una noción más reformista, porque es una literatura que piensa la herejía no cayendo en la trampa de la definición que le hace el poder de que es hereje, ¿verdad? Aunque el concepto de hereje es mucho más rico, digamos, que la noción oficial, ¿verdad? De la lógica de pensarlos como algo anómalo. Entonces, hay una literatura que trabaja mucho el tema de las herejías, pero con una noción reformista. No sé si sería como una reflexión interesante a tomar en cuenta para el caso. Sí es posible. Sí es posible porque los herejes, por ejemplo, en los siglos, sobre todo II y siguientes, hasta el V, y particularmente Marción, nunca, y Valentín, nunca se sintieron fuera de la gran iglesia. Ellos consideraban que los cambios debían darse de manera intereclesial. Fue el poder político de turno y ese vínculo con la oficialidad lo que los sacaba de circulación, pero ellos nunca dijeron que había la posibilidad o pensaron la posibilidad, siendo ellos tan importantes en su tiempo, tras las reflexiones que hicieron, o las aristas que investigaron, pensarse fuera. Efectivamente, tenían carácter reformista ellos mismos. Por ejemplo, estos dos grandes lo tuvieron de esa manera. Nunca se pensaron fuera de la gran iglesia. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, muy interesante la pregunta. Muchas gracias. Sí, y bueno, y es que además, retomando el concepto de hereje también que planteaba Ordine, ¿verdad? Justamente en relación con las universidades y cómo de alguna manera todos aspiramos a hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, con eso cerramos esta mesa. Tenemos unos 10 minutos para café para la próxima mesa de ponencias que tenemos a las 3:30. Gracias, buenas tardes.